No, ni periodístico ni es muy orientado a la música, porque la idea es que se lleve sus encuentros. También decirles eso, para que entiendan de personalidad, ¿no? De y están en qué semestre. Sí, ¿Sí? sí. Tendrán el link como lo podrá conseguir. Ahorita te lo consigo. ¿Para qué lo necesitas? Que tengo que ir a ok, ahorita te la paso, espera, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó, papito? Sí, ya vi. Ay, que salir, pues mil gracias que me cuentas el posible de ustedes, ¿no? Y sí, no me has contado nada, fue algo muy breve, ¿no? Ojalá si nos podamos ver, escribirnos en el chat, y ojalá nos podamos yo te quiero ver en extraño, te mando besos. Ustedes me dicen, ¿eh? sí, falta un poco más. Ok. Morena. Me dice mi amiga que Charlie, Sí. que el vértigo es símbolo de a las 3 para Sí. Bueno, buenas tardes, muchachos y muchachas. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a llevar a cabo esta plática con la doctora Yael Silman Drucker. Ella es académica de aquí de la universidad, coordina actualmente el doctorado en Ciencias Sociales en el Departamento de Ciencias Sociales. La doctora Yael ha colaborado en distintos proyectos, pero últimamente en un proyecto muy importante para nosotros, en Cartografías de la Comunicación 3, que tiene que ver con el uso del método de entrevista con sobrevivientes del Holocausto, en un proyecto internacional muy importante con la Universidad de California. Ahorita nos va a platicar. El semestre pasado, en esta materia, sus compañeros de Cartografía 3 nos dio la primera parte de esta charla, que fue sobre la entrevista del esposo de la señora que ven ahí enfrente.
El semestre pasado vimos la entrevista del esposo, ahora vamos a ver la entrevista con Dolly Bottom, que es la esposa, y le pedí al profesor Eduardo Portas que nos ayudara a moderar esta sesión. La estamos transmitiendo por Zoom, por si alguien tiene que salir corriendo, y además la estamos grabando por si después quieren verla, para que pongan atención. La pregunta que hicimos el semestre pasado en esta clase fue, ¿cómo se puede entrevistar a un muerto? ¿Sí? En esa dinámica y en esa lógica, esta misma charla. Así que les pido un fuerte aplauso para la doctora Yael. Sí, bueno, ya Sí, nos parece como 20 minutos. Sí, Después pasamos a- correcto, ya me avisa. Sí, sí, perfecto. perfecto. Bueno, pues hola, pues mucho gusto. Es un placer, la verdad, estar aquí con estudiantes de comunicación. Hace muchos años llegué a dar una materia en el departamento de historia que era para los estudiantes de comunicación y fue muy grata la experiencia. Pues miren, les comento rápido porque no tenemos casi tiempo y me gustaría más que ustedes interactúen con el testimonio a que yo les explique demasiado, porque pues la idea es que esto sea vivencial. Sí vale la pena contextualizarles. Bueno, primero que nada, pues sí son testimonios de Holocausto, bueno, el que les voy a mostrar y con los que yo he trabajado. Este es un proyecto de la Universidad del Sur de California, Fundación Shoah. La palabra Shoah o Shoah es holocausto en hebreo, por si la llegan a escuchar por ahí, que sepan a qué refiere. La iniciativa surgió en los años 90, cuando Steven Spielberg hizo la película de La lista de Schindler. Ustedes seguramente ni habían nacido, así es que... Todos saben quién es Steven Spielberg. Eso es lo saben bueno. vínculo con Sí. la comunidad judía. Sí, bueno, pues hizo esta película, yo que era una jovencita en esa época, la esperamos con mucho entusiasmo esa película, o sea, se crearon altas expectativas, sobre todo porque Spielberg, para mí, por ejemplo, era el creador de E.T., ¿no? O sea, de Jurassic Park, pero pues de repente se lanzó a hacer esta película de Holocausto y La lista de Schindler se centra en la historia de un hombre que rescató judíos durante la guerra, un hombre que no era judío. Bueno, esto para darles el contexto de lo que siguió. Ojalá vean La lista de Schindler en algún momento y ya luego me cuentan qué les parece. Lo que pasó ahí fue que Spielberg movilizó a sobrevivientes del Holocausto para hacer esa película. Y la gente se le acercaba y le decía, yo te quiero contar mi historia. Y él decía, pero ya me la contaste, bueno, está plasmada en la película. Y la gente le decía, no, te quiero contar toda mi historia. No nada más cuando me enviaron al campo de concentración, en este caso era el campo de Plaszow, así se llama el campo en el que se centra también la película, de donde este hombre, Oskar Schindler, sacó judíos, les dio trabajo y gracias a eso se salvaron. Entonces, él cayó en cuenta que efectivamente la película solo representaba un fragmento de la vida de esta gente. Entonces se lanzó a la tarea de recolectar historias de vida. Y así juntaron más de 50,000 historias en todo el mundo, judíos y no judíos también, testigos de la guerra que habían sobrevivido, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien que a lo mejor tuvo un papel en un juicio internacional en Nuremberg después de la guerra, así se llamaban los juicios de guerra. Entonces, todos estos, al principio, lo que me han contado y de lo que he leído es que eran como, Spielberg tenía como sus camionetitas, ¿no? Donde grababan a la gente y la entrevistaban. Se volvió un proyecto global. En México se recolectaron cerca de 135 testimonios de sobrevivientes que vinieron a radicar acá. Hay testimonios de diferentes países latinoamericanos y casi todos están en español, algunos en inglés, algunos en algún otro idioma. Y luego llegó el momento en que Spielberg dijo, ¿qué hago con esto? Entonces, la Universidad del Sur de California dijo, venga para acá, porque el material es tan valioso que tiene valor educativo para llevar al aula y tiene valor de investigación, ¿no? Si alguien quiere, pues, examinar miles de temas que están en estos testimonios. Y él se graduó de ahí. Y él se había graduado de ahí, fíjate, eso no sabía, a lo mejor por ahí estaba también ese vínculo. Entonces, hoy en día, esa colección de los años 90 está depositada en un acervo testimonial que ustedes pueden acceder a él vía la biblioteca de la Ibero, a través de las bases digitales. Si se van a la B chica, se llama Visual History Archive.
y se crea una cuenta y pueden acceder a ese archivo. Lo que yo les voy a enseñar es como la siguiente fase de este proyecto. Cuando pasaron los años, bueno, esos testimonios, por cierto, les sirven a ustedes también para analizar no solo al entrevistado o la entrevistada, sino a los entrevistadores. Es interesantísimo ver qué tipo de preguntas se hacen, si el entrevistador interrumpe a la persona cuando está relatando su historia y por qué lo hace, cuál es la metodología que sigue, etc. Pasaron las décadas y cayeron en cuenta en esta fundación, en la Universidad de California, que los sobrevivientes ya se estaban muriendo. Ya casi no hay, o sea, hay un puñado de sobrevivientes, los que quedan es porque pues eran niños, ¿no? Durante la guerra, y aún así, pues yo les puedo decir que ayer estuve en casa de una y va a cumplir 89 en 2 semanas, y antier vino a Radio Ibero otro, que va a salir la segunda parte de esa entrevista el sábado, este sábado a las 8 de la mañana, y él cumplió ayer 90. Y estos eran niños de 6 años, 7 años cuando empezó la guerra. Ya llegar a los 90 es casi milagroso también, ¿no? Entonces, ya casi no hay. Entonces, como decía Samuel, en este caso Dolly, afortunadamente todavía está viva. Vive aquí en Ciudad de México, tiene 93 años, pero su marido Julio murió durante la pandemia. Ambos nacieron en Grecia, él en la ciudad de Salónica, ella en la ciudad de Kavala, y ambos sufrieron en el Holocausto. Ambos sobrevivieron de diferentes formas. Dolly, les cuento muy poquito porque el chiste es que interactúen con ella, sobrevivió escondida porque una amiga no judía de su abuela los escondió en su casa. Entonces, le llama a ella Kiri Ana, señora Ana en griego, ¿sí? Entonces, bueno, y la historia de cómo llegan a México ambos es muy interesante. Durante la pandemia, no tenían testimonios de sobrevivientes de América Latina, salvo de alguien de Argentina, para este proyecto interactivo. Ellos le llaman biografía interactiva. No les gusta usar la palabra holograma, ¿sí? Usan piénsenlo, o sea, ¿qué diferencia podrá haber entre lo que conocemos como un holograma y lo que podría ser una biografía interactiva? Y me invitaron a que yo los entrevistara. Entonces, durante 5 días estuvimos encerrados en una casa, haciéndoles preguntas a ambos. Se grabó con unas cámaras, pues, digo, yo no sé tanto de la cuestión tecnológica, aquí sus profesores saben mucho más que yo, pero estas cámaras que puedes luego darle como estas dimensiones de 360 grados incluso, depende cuántas cámaras usas, para que se convirtiera en un material que imagínense que el día de mañana, digamos, esto lo lleváramos a un museo y lo montáramos y entonces te aparece la persona. O sea, no solo lo ves en la pantalla, te aparece la persona e interactúas con la persona. Por eso decía Samuel que entrevistar a un muerto, ¿no? Pero en este caso Dolly afortunadamente sigue con vida. Ahora bien, para que sepan, y luego ya pasamos a que le hagan preguntas, ella hace todo el tiempo así y está sonriendo porque es intencional. Porque hubo momentos en que la grabamos justo haciendo así, porque sabíamos que hay transiciones en las preguntas y entonces una forma en que te sigas conectando con ella, una forma, espero, agradable, ¿no? Ella lo acaba de ver esto, ella no lo había visto, fui a su casa hace como 1 mes y medio y se lo mostré por primera vez. La fotografía que Samuel puso en el cartel para la charla de hoy es la foto de Dolly viéndose a sí misma por primera vez en este proyecto. Ahora, lo último que les quiero contar, y luego la verdad prefiero que ustedes interactúen con Dolly, es 2 cosas. Una, esto es un demo, o sea, está en fase beta, en fase prueba. Por ende, ella muchas cosas no las va a responder bien y quizás haya que reformularle la pregunta. Y entonces ustedes están ayudando el día de hoy a que el software se mejore. Sus preguntas quedan ahí grabadas y la gente que está en la Universidad del Sur de California va a poder identificar cuáles fueron bien respondidas y cuáles no, y con base en eso van mejorando el software, porque tienen que hacer una correspondencia entre la pregunta y la respuesta, ¿sí? O sea que a pesar de que es algo de alta tecnología, la intervención humana sigue teniendo un papel importante, ¿no? La otra parte que les quería contar es que
esta metodología cubre 3 momentos en la vida de la persona. Antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Se los digo porque como están en una clase sobre cómo hacer entrevistas, piensen esto, ¿no? Si quieres recuperar la historia de vida de alguien, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo generas esa batería de preguntas? ¿Alrededor de qué temas? Si son preguntas que cubren un periodo en la vida de la persona, como en este caso, pues la guerra es el momento del quiebre. Entonces, había que entender la guerra, el holocausto, pero para poder entender el quiebre, tienes que entender el antes y el después, no solo el momento del quiebre, ¿sí? Esto es muy importante. O sea, esta gente tenía vidas normales antes del quiebre y luego reconstruyeron sus vidas después del quiebre. Por eso lleva esos 3 momentos, digamos, la batería de preguntas. Por último, pues la idea es que esto es interactivo. Entonces, no tengan pena, y también si tienen preguntas en lo que estamos interactuando con el testimonio adelante, te tenemos a ti para que moderes. Pero sí, ¿quieres Sí, si me decir? permite. Claro. Algo bien importante que justo pasó en el inter de la última charla que tuvimos el semestre anterior y que es básicamente todo lo que han visto ustedes y todo el mundo de inteligencia artificial. Entonces, esto que estamos viendo aquí el día de hoy, digamos que se adelantó por años, hasta donde puedo entender, por años, a lo que hoy ya es mucho más popular. Entonces, todo lo que vemos hoy día como en los grandes medios, en sistemas comerciales, pues básicamente ellos ya lo habían hecho para cuestiones académicas. Y este es como el output final de lo que vamos a ver seguramente con más intensidad en los próximos años. Ellos ya tenían como el modelo y bueno, claro, con toda la ayuda de la parte de la investigación, podemos tener esto el día de hoy. Ahorita vamos a las preguntas y respuestas. Nada más, otra cosa bien importante. Todas las personas que ven en el proyecto quieren participar. ¿Ok? Eso es bien importante que lo subrayemos desde ahorita. O sea, todas las personas que aparecen quieren estar ahí. Eso es bien importante por cuestiones éticas, lo que vimos el semestre anterior, que nadie está ahí a fuerza, nadie no quiere estar ahí, todo el mundo que participa quiere estar ahí y si más que lo que tú nos digas ya, lo consideran muy valioso para sus propias vidas. Este proceso por el cual pasaron y la cámara y vamos con el micrófono y después lo vemos ya en este output final. Entonces, quería señalar esas 2 cosas antes de que los chicos, literal, hay un micrófono por ahí, seguramente, para que se Tienen que escuche. hablarle a la computadora para que se escuche. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Si quieren, ahorita 2, 3 personas, cualquier pregunta que se les ocurra, literal, cualquiera, le hacemos acá en la compu y lo que van a ver aquí va a responder con base en lo que está decodificando. Entonces, a veces algunas agarra, a veces no. El algoritmo cada vez está mejor. Y la cosa es que, pues, no tengan miedo de preguntar nada. Creo que el semestre anterior nos topamos con una persona que preguntó de cuestiones de género o algo así. O sea, algo como muy, como de ahorita. En ese momento la persona, pues, no tenía ni idea a qué se refería. Entonces, ese es el tipo de ejemplos que decía hace un segundo ya. O sea, la gente que entrena a estos sistemas en el USC, en California, todo eso lo va tomando en cuenta para que cuando a alguien más le pregunte un asunto que no está en su sistema, digan, ok, ya lo tengo aquí, o para la siguiente entrevista, pues ya estará más, el algoritmo cada vez estará como mejor programado para eso. Correcto. ¿Va? Pero si ustedes ven la batería de preguntas que hicieron, es algo como impresionante, es un Excel, hasta me recuerdo. Sí, aquí está. Pero es un Excel así como gigante, donde está la pregunta y la respuesta, pregunta, respuesta, y no me equivocaría que son cientos. Sí, cientos de... sí. O sea, en total, de las que venían acá, que por cierto, o sea, es importante, digo, todo lo que dijiste es importantísimo. Tengo aquí 362 preguntas. No me daban mucho chance a diferencia de lo que ustedes pueden hacer como entrevistadores en sus proyectos, de salirme del script, porque el fin de este proyecto es pedagógico. Entonces, el día de mañana también va a servir para fines de investigación, porque son tantas preguntas que son relatos muy completos, ¿no? Pero era más pensando en lo educativo. Entonces, ellos ya saben, porque ya han hecho varios más, o sea, estos no fueron los primeros, ¿qué preguntas son preguntas comúnmente preguntadas por jóvenes? ¿Cuáles son preguntas generales que se le pueden preguntar a cualquier sobreviviente?
y cuáles sí son preguntas específicas de la historia de la persona, porque ella no fue enviada a un campo de concentración. Ya se los dije. Entonces, si le preguntas, fuiste a un campo, a lo mejor ni siquiera te va a contestar porque quizás no se lo pregunté, no me acuerdo. Quizás sí se lo pregunté porque es una pregunta común y entonces a lo mejor, sabiendo que nos iba a decir que no, la preguntamos porque anticipamos que puede ser una pregunta del público. Pero esto para que se den una idea como que qué tipo de preguntas son, ¿sí? Y bueno, ya por último les cuento, sí, o sea, Dolly al principio no quería participar. A ella le ha costado mucho trabajo contar su vida, pero aceptó. En cambio, Julio, desde el principio quiso. Julio ya no vivió para ver esto. Desafortunadamente, o sea, acabamos de grabar la última semana de marzo antes de que la gente nos mandaran, o sea, de que en diferentes países, en diferentes momentos, pero al equipo de Los Ángeles, casi se los jalan a la mitad de la semana. Los dejaron concluir, todavía fuimos a cenar a casa de ellos. Casi después empezó el encierro y él muere en enero del siguiente año, no había ni pasado un año. Entonces se los digo porque si bien puede parecer, dijo una chava la vez pasada, spooky, porque le estás hablando a alguien que no está frente a ti, piensen en el valor que puede tener para la persona que se preserve su historia, para su familia y para nosotros, que el día de mañana ya no tenemos con quién hablar uno a uno, ¿no? Y si tienen ganas de oír su testimonio completo, está en el Visual History Archive, como les dije, al que pueden acceder a través de biblioteca. Si luego tienen curiosidad de saber cuál fue su historia, porque hoy pues vamos a ver pedacitos. Entonces, bueno, como decías, claro, y se firman formatos de consentimiento informado. Yo supongo que eso ya lo vieron también, ¿no? Donde la persona acepta, ¿no? Dar su testimonio y se le especifica para qué fines se va a utilizar. Ok, entonces, ¿quién se anima a probar? Sí, adelante. Sí, tienes que venir, porque si me la dices y yo la pregunto, no es igual, que tú lo sientas. No, Acá. te vamos a enseñar cómo ven. Ven con confianza. Te voy a enseñar. Sí, o sea, tú le vas a hacer lo importante, ven para acá, es que agarres el mouse y nada más como le hago, Samuel, para, pues como está esto, no veo el micrófono. O sea, ya sabes dónde. Tiene que clicar, ajá. Eso, nada más moverlo. Aunque tampoco lo veo. Sí, ¿Lo ves? lo paso a tú. No, eso está perfecto, pero ¿dónde? Aquí lo puedo cerrar. Sí, yo creo que es Ahí ya acá, lo- entonces, no sé si abriendo, se ve más padre con la pantalla. No, pero ahí está grande. bien, interactúa. Sí. Entonces lo que, a ver, ahí les va, necesitamos que guarden. Le vas a picar al mouse. Entonces le tienes que mantener picado. Ahorita te voy a hacer un ejemplo y ya luego tú lo haces. Vale. En lo que le mantienes picado, apretándole, le preguntas y cuando acabes tu pregunta le sueltas. Así reconoce el software que tú ya acabas de formular tu pregunta. Entonces mira. Lo mantengo ahí. Exacto, fíjate, ahí voy, nada más para que veas. Entonces mira. Hola. Hola, mi nombre es Dolly. Contestaré tus preguntas con mucho gusto. ¿Viste? A ver, entonces no sé si te quieres sentar o paradita, pero Quiero hacer una pregunta medio complicada, ¿está bien? buena observación. Ajá. Traten de formular sus preguntas de manera simple, porque pues acuérdate que es un software, entonces, o sea, yo le hice, por ejemplo, para que te des una idea, ¿cómo era tu infancia? Corta, simple, y piensa en la importancia que tiene hacer preguntas de este tipo cuando entrevistamos gente, ¿no? Que si le haces una pregunta a lo mejor muy compleja, pues o se va a perder, buen punto. Eso podemos discutirlo al final, pero buen punto, sí. O sea, entonces las dos ya dieron pauta para reflexionar sobre algo más. Le quiero preguntar si la representación mediática con lo que ella vivió es similar. Mejor le pregunto, ¿tú lo que viste se parece a lo de las películas? No creo que te la conteste, pero inténtale, para que también vayas jugando con él. ¿Tu experiencia es similar a la de las películas? A ver qué dice. Sí, hace muchos años pensaba que era mi película favorita era Casablanca. Creo que, pero hay tantas mil películas que he visto mientras, pero no podría decirlo.
La Casa Blanca es una de mis películas favoritas. ¿Viste lo que hizo el Ah, software? Es que el software entendió una palabra clara. Claro, Ajá, películas y me puso, películas. pesca la palabra. Tú dime. Sí. ¿Sientes que tu vida es similar a lo que se retrata en películas? Es que- Que dice que eso está complicado, porque yo le quería decir como Sí. la representación mediática es No, mira, verdad. a ver, vamos a empezar diferente. O sea, Le piensen preguntamos cosas fáciles sobre su vida. Le pregunto, ¿a qué te dedicas? A ver, no me acuerdo si le pregunté eso, pero a ver. También de ahorita, o sea, es que Pues ahorita, ¿no? También para saber, o sea, pregúntale, ¿qué perdemos? Si no contestan, no. ¿a qué te dedicas? Vamos a ver qué dice. Siento que le estoy hablando a Alexa o algo así. Bueno, ya. Mi padre eran 3 hermanos. No, no es eso. No, es el software. No. Escuchen la respuesta igual. Los Como 3 que se puede hermanos subir el- tenían una tienda de telas. Ya está. Pero no están todo Y aquí. una tienda de mercería, artículos de mercería. Le voy a parar eso. Y se dedicaban a esto. Eran los 3 hermanos. También le puedes callar, pues. Sí. Se la Hermanos Solomón. ¿Cómo te llamas? Darian. Darian, bien linda, me dice que si le escribe la pregunta sería diferente. No, a ver, les voy a para que se sintonicen con ella. ¿sí? Igual, aún así puede ser que conteste algo y está bien que se rían, ¿eh? O sea, no hay problema. Es el Pero no para proyecto. Dolly, ¿no? No, porque el proyecto está hecho así, o sea, a veces te hace reír, a veces te hace llorar, de veras. Miren, ¿por qué no empezamos con el antes de la guerra? ¿Por qué no hacemos eso? No, por eso, vamos al antes de la guerra, vamos al durante y vamos al después para que sientan el espíritu de la metodología también. Y luego le puedes preguntar cosas actuales también, es cierto, nada más que esa a lo mejor no la contesta. Entonces, ahí va, ¿ok? Pero necesitamos que estén en silencio porque ven que no se oye tan fuerte, ¿sí? Entonces, pregúntale algo de antes de la guerra, lo que quieras, dónde naciste, cómo era tu vida era tu niña, infancia? lo que tú quieras. A ver, vamos a ver si contesta. ¿Cómo era tu infancia? El primer escondite, No contesta, pero no importa. bueno, el último Oigan, escondite. oigan en igual. realidad, el primer escondite fue durante los italianos y después en la escuela, etcétera. Pero este último escondite, que fue el peor de todos, ¿qué te puedo decir? Fue en una casita de una persona que también era refugiada, porque era de Salónica y agarró en un segundo piso, era un cuartito excusado y una cocinita, y esto era todo. Entonces teníamos que estar sentados sin movernos, porque la señora y su esposo tenían la costumbre de salir en la mañana, poner el candado afuera de la puerta y regresar en la noche porque se iban a casa del hermano de la señora donde estaban las hijas, etc. Y pasaban de ahí el día. Entonces venían en la noche, abrían el candado y entraban. Y durante este tiempo nosotros no podemos. Así. Ok, entonces, a ver, antes de que no te vayas, a ver. Antes, fíjense, no contestó lo que se le preguntó, pero porque... No es eso, fíjate, es el software que les digo, es la primera vez que lo estamos probando. O sea, me lo compartieron a mí, nadie más tiene acceso a esto ahorita. Es el demo. Entonces piensen, hay que ubicarnos ahí, o sea, va a cometer muchísimos errores. Ustedes con sus preguntas, ahorita van a identificar que no contestó. Le preguntaste cómo era tu infancia y te contestó del escondite. Entonces, así, tache. Ahí yo le podría marcar con una palomita, digamos, cuando contesta bien y mal.
y entonces ellos lo van a ir arreglando. Entonces, bueno, siéntanse, o sea, por eso no se sientan mal de que preguntaron algo y no me contestó, pues así va a ser. Pero aún así está indirectamente relacionado. Sí, porque tiene que ver. porque era niña, Sí. ¿no? Una niña escondida. Y de paso ya aprendimos un poquito de su vida. El algoritmo está ahí entendiendo que cuando Algo. tú dices verbos en pasado, Sí. infancia, te Correcto. manda eso y después ya lo van perfeccionando. Ahorita checamos, tengo el Excel. Si luego quieren, si no, 360 preguntas. Con Dolly estuve 2 días completos entrevistándola y con Julio 3, porque Julio estaba más dispuesto a hablar y también él sí fue enviado a un campo de concentración que se llama Bergen-Belsen. Entonces, había más que explorar, digamos, ¿no? También de ese momento de su vida. Y con ella fueron 2 días. Entonces, con él hay más preguntas incluso, pero hay algunas que son igualitas. Entonces, ¿algo más antes de que te vayas? A ver Le qué- quería preguntar que si su lengua materna, o sea, ¿cuál es su lengua materna? Órale, a ver O si te contesta. Y si cómo aprendí español, ¿no? Porque la Pero no las juntes, porque si juntas 2 en una, quién sabe qué conteste, no sé, igual y ninguna, no lo sé. Entonces piensa cuál te dan más ganas de preguntarle, más Pues, curiosidad. ¿cómo aprendí español? ¿no? Órale, Porque pues. si nació en Grecia, A ver, supongo que pregúntale. saber. ¿Cómo aprendiste español? Todo lo capta, todos los sonidos. ¿Podrías volver a preguntármelo? Ya ves. No lo captaba. Vuelven a preguntar. Sí, está buena. ¿Cómo aprendiste español? Se lo taipeo. No, no es eso. Por favor, ¿podrías preguntar? No importa. A ver, pregúntale, dijiste. ¿Cuál es tu lengua materna? Ajá, pregúntale así, a ver. ¿Cuál es tu lengua materna? Nací el 12 de octubre de A ver 1929. qué dice. Ah, A ver, vamos a preguntarle, déjame preguntarle para que no te vayas. A ver, vamos a ver, el ejercicio sirve para ver también cómo puedes reformular preguntas. O sea, imagínense que en la vida real la persona no les contestó lo que ustedes querían saber. Es muy común. Es muy común. Sí. Yo también he tenido chances de visitar a gente, pero no en campos de concentración, sino, te comentaba en el semestre anterior, ya, en los gulags soviéticos, por un caso muy similar. O sea, gente que estaba en contra del régimen soviético y las mandaron a estos gulags en Siberia, básicamente a morir, pocas palabras. Entonces, para mi proyecto de maestría, entrevisté a este tipo de gente. Bueno, mi equipo y yo, estamos a ellos en el fondo. Y la enorme mayoría, pues 80, 85, 87 o más, que era muy común que preguntaras una cosa y la gente al responder, sí te lo respondía, pero al mismo tiempo se iba por muchísimas ramas distintas, porque aunque tú les digas, podemos hacer como una respuesta corta, pues la gente no, la gente dice, no, te voy a contar todo el contexto. Entonces ya desde ahí, pues tenemos que entender que es muy distinto el enfoque cuando es una historia de vida como esta, a una entrevista puramente informativa. Entonces eso también importa. Y la gente que programa y le cambia y le corta y le quita, también tiene que estar pensando en eso para que sea, bueno, aquí de nuevo está indirectamente ligado. Correcto. Sí, indirectamente, después ya lo van a relacionar más. Correcto, o sea, ahorita es como, imagínense que no sé, la selva, y tienen que empezar a identificar lo que hay en la selva, ¿no? Para conectar, para relacionar, para ubicar. Entonces les tocó la selva a ustedes, por eso está así. Virgen. O sea, ya luego se va a poder, va a responder estas preguntas. Eso me sorprende que no la responda, pero estoy pensando, déjame ver si preguntándole así. A ver, ¿qué idioma hablaban en tu casa? A ver. Mi madre me hablaba en francés. Ahí está. Bueno, y miren que ni me Mi madre acuerdo, creo ¿eh? que hablaba griego, no me acuerdo. Y Ujú. con la muchacha se hablaba español. O ladino, judeo español. Pero a mí, Con la persona que porque, trabajaba en su casa. no sé, no me dejaban. Era otro tipo de vida. Los judíos en Kabbalah creo que estaban más integrados y no se oía tanto el judeo español
como se oía en Salónica, por ejemplo, que todo el mundo hablaba español. En Cabana no. Así que había la gente muy aristócrata, entre comillas, tenía las Fräulein, que eran las nanas elegantes, pero alemanas. Y si no, se hablaba francés. Así me acuerdo de una cosa. Mi madre tenía un piano, que era muy importante. Todas las niñas bien tenían su piano, obviamente. Y me daba tomaba clases de piano con una maestra alemana y todos nos burlábamos de ella porque traía un sombrero así, se lo ponía dentro. No me acuerdo, pero siempre ella decía que tenía que estudiar piano 1 hora diaria. Me acuerdo que mi madre me ponía el reloj para estudiar 1 hora, pero no aprendí nada. Bueno, ya ven que había que reformularla varias veces, pero así pasa en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, tenías otra y ya si quieres, ¿no? No, ya. Bueno, muchísimas gracias, qué linda, sí. Y además, ahorita con lo que dijiste que tú entendiste el alemán, se vuelve para mí también una vivencia intercultural estos testimonios, porque aprendes de cómo eran sus tradiciones, qué idiomas hablaban, no solo la persona, sino que se hablaba en la sociedad en esa época, y luego usan palabras en otros idiomas, entonces realmente hasta tiene un ángulo intercultural. Bueno, a ver, ¿quién más se anima? Ya, yo creo que alguien más, y alguien más que se anime. Ven. El piano hasta el día de hoy. También, fíjate que luego hay testimonios donde hasta tocan un instrumento o cantan. ¿Ah, sí? Sí. Gracias, ¿cómo te llamas? Eugenio, Mucho gusto. mucho gusto. Entonces, mira, le tienes que hacer así. O sea, le picas el mouse cuando le vayas a preguntar. Ahí le voy a preguntar algo nomás para que veas cómo, y luego le sueltas cuando acabes tu pregunta. Si pudieras cenar con alguien famoso, ¿con quién cenarías? Pues con mi marido. Muy linda, ¿verdad? Eso, Claro, que ella ya sabe. yo ya sé porque le pregunté eso, ¿no? En su momento y me dio mucha ternura la respuesta que me dio, la verdad. Entonces, pero ya viste, era para que veas cómo se O hace. sea, ella ya sabía que su marido iba a estar en el proyecto, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. ya era- Estaban juntos, no se separaban los 5 días. Ella lo escuchó a él y él la escuchó a ella. Sí, bien lindos. Ajá. Bueno, a ver. ¿Qué fue lo más difícil que viviste? Muy buena pregunta, a ver. Buena pregunta. Creo que lo más difícil fue no ver el nombre de mi padre en los que fueron libros sobrevivientes. Uf. Seguro, ¿verdad? Pero fíjate, te dije buena pregunta porque, o sea, también la palabra difícil, dije, a lo mejor eso sí lo va a agarrar, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres preguntarle algo más? Está bien. Ya, gracias. Bueno, a ver, no sé con cuánto Gracias. tiempo contamos como para... Ya son 10. Sí, por eso, si quieren lo abrimos a dudas, comentarios, ¿no? Te dejo que tú moderes. Sí, pues ya realmente es eso, chicos. Tienen cualquier duda, pregunta metodológica, técnica, un poco de quiénes son los backers del proyecto, ya dijo ya él que es interesante, principalmente del sur de California. Sí. Y la liga que yo les decía a ella es que Spielberg salió de ahí, George Lucas salió de ahí, Scorsese creo que también estaba en el grupo, Brian De Palma, o sea, todos estos grandes directores que conoces muy bien pertenecían al mismo grupo en la ONU. Y entre ellos apoyaron para sus proyectos cinematográficos iniciales. Ford Coppola también, Francis Ford Coppola también estaba en ese grupo. Y entre ellos iban apoyando. Y hoy día, o sea, se los comento por qué. Porque en este momento, tal vez ustedes ya tengan un proyecto en mente y pueden regresar a la uni y decir, ok, aquí está, ¿qué hacemos con esto? Como estos personajes que apoyaron todo esto, que pues requiere muchísima planeación, presupuesto. Ya nos mostraste como el setup de las Sí. cámaras. Sí, es algo espectacular. Van a tu casa y colocan un green screen como Sí. circular. Y alrededor de ese green screen gigantesco, colocan todas las cámaras sobre rieles. O sea, están sobre rieles por si se mueven un poquito, las van moviendo y es como
todo el ángulo ahí en 360, o sea, no es como un cosito que grabas 360 que vas al festival, no, o sea, aquí es como con cámaras súper carísimas profesionales, montadas en estos armatrostes de metal, y si lo vieran ya como en una exposición que ya vi, ya ha habido alguna exposición en algún museo. Sí. Bueno, en México no, pero en Estados Unidos sí, en el Museo del Holocausto en Chicago está montado, en varios, en el de, no me acuerdo si en Washington también, pero sí. Entonces, literalmente vas pasando al lado de la persona que está ahí, entrevistada, con otra persona, y tú puedes estar como al lado viendo así, y se ve mucho más impactante que simplemente en 2D. O sea, ya cuando lo ves en el mundo real, sí es algo muy, muy impactante. Entonces, pues eso, o sea, invitarlos, si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es la que escucharon de De ella, bueno, esta ahorita que contestó esto estuvo fuerte, ¿no? Sí. Porque ella sobrevive con su mamá, pero su papá sí muere. Era hija única. Y para ella, cada vez que habla del papá, sí se quiebra, ¿no? Entonces, esa yo creo que está fuerte. También si le preguntas del escondite, más que si tenían hambre, ¿qué implica estar en un encierro? No es lo mismo el encierro del COVID que un encierro así, ¿no? Entonces, el estar una niña encerrada, ¿no? Y se te va pasando pues la vida y creo que salían en la noche tantito como a asomarse tantito y se volvían a meter. Y luego la parte de, pues después de la guerra, ¿no? O sea, ¿cómo rehaces tu vida? O sea, a Dolly sí le costó mucho trabajo superar, digamos, si es que se puede decir que lo superó, esa pérdida paterna y el haber vivido en la guerra. Entonces, todo el proceso de rehabilitación yo creo que sería bueno. Y luego hay unas divertidas. También, la verdad, o sea, seguramente sí le pregunté cuál es tu comida favorita, ahorita no me acuerdo, acá las tengo todas, pero cosas así, o cómo conoció a Julio, por qué llegó a México. Ella llegó más tarde, ella primero fue a estudiar piano, ella es pianista, a Boston, y conoció a Julio en Nueva York, entonces llegó ya mucho mayor, tienen 2 hijas, una vive acá, otra vive en California. Entonces también su vida, digamos, de pues luego ser madre, ¿no? Llegar a un país diferente, se metió y al día de hoy es voluntaria en el ABC con las Pink Ladies. Ella trabaja todavía al día de hoy. Entonces, bueno, te conmueve por muchas razones, ¿no? Pero bueno, esas serían, a mí se me ocurre algunas. La huida de Kavala, de su ciudad natal, para refugiarse en otro lado, porque, bueno, ahí hay una historia de Grecia. Grecia tiene una historia muy particular durante la Segunda Guerra Mundial que no hay tiempo para contarles, pero ojalá tengan curiosidad de seguir leyendo, ¿no? Porque queda dividida entre los italianos y los alemanes, y luego también le dan una parte a Bulgaria. Entonces no se vivió la guerra igual en una ciudad que en otra. Eso también lo puedes aprender a través de su testimonio. En fin, por mencionarte algunas. Oye, una pregunta, Sí, quizá para terminar. sí, ¿Por qué es importante recuperar la memoria? sí, porque Digo, nuestros ¿qué creen estudiantes, ellos? A ver. como jóvenes, Sí. piensan mucho en el presente y el futuro, Sí. y el pasado les suena, no sé, Sí. pero ¿por qué es importante estudiar, recuperar la memoria? ¿Qué creen ustedes? Porque es importante saber el pasado para no repetirlo en el futuro. Ajá. ¿Quiere hacer eso? Sí. O sea, yo les puedo decir, no sé si tú eres historiadora también. Politóloga, ¿tú crees? Aquellos que estudiamos historia, lo primero que nos preguntan es eso. Tú estás obsesionado con el pasado, por eso estudias historia. ¿Tienes temas? Sí, tienes temas con gente, no, o sea, estudias historia justamente porque estás obsesionado con el presente, porque quieres entender el presente. Y no hay nada peor que estar en tu sociedad, en este caso, en un hecho histórico como esos, y no entender por qué estás ahí. Entonces, tal vez la memoria también sea para entender el presente, literalmente. Sí, O sea, claro. eso lo hay como para pensar. ¿En cuánto más o menos crees que quede? O sea, de que las Buena pregunta. 90, o sea, no ni siquiera al 100%, pero que ya sea como Funcional. Sí, funcional, o sea, sí, de que bien. buena pregunta. Lo tenemos que estar probando mucho más.
Entonces depende qué tanto lo probemos y les digo, ustedes son los primeros. O sea, son meses. Sí, la única que se ha hecho preguntas a sí misma antes de ustedes es ella cuando se lo llevé. Nadie más lo ha visto. Yo, ustedes y ella. Entonces hay que entrenar al software mucho. No sé cuánto tiempo tome, va a depender de qué tan ágil. Sí, es un proyecto carísimo, ¿eh? Digo, eso es una parte que yo no sé si se puede revelar o no, pero se los digo para que también piensen lo que implica hacer algo así. Cuesta alrededor de $100,000 hacer uno. Eso sin las cámaras de 360. Si quieres tener el holograma que lo puedas ver de todos sus ángulos, eso cuesta creo que como $300,000, para que se den una idea lo caro. Entonces, para poder hacer algo así, hubo que recaudar fondos, buscar donantes. ¿Quién se va a interesar por donar algo así también? Pregúntense. Gente como Spielberg. Bueno, Spielberg puso 1000 cosas, ¿no? Entonces había que salir a buscar otros donantes. Sí, no hay de que, ya estamos, pero bueno, quizás concluir con lo de la memoria, les cuento una anécdota. ¿Ustedes saben quién es José Gordo? No, egresado de la carrera de comunicación. Egresado de la carrera de comunicación y tiene un programa cultural en Canal 22. Ahora me dijo que es más sobre ciencia. Ayer lo vi en casa de esta sobreviviente del Holocausto, Noemí, porque es su suegra, y me regaló su libro, hablando de memoria. ¿Por qué recordar? Entonces, Pepe sacó este libro, el libro del destino, en donde él cuenta la historia de su suegra, porque su suegra no podía contársela a sus propios hijos. Era tan doloroso, no los quería hacer sufrir. O sea, Noemí, la suegra de José, entonces eligió al yerno para que fuera él el transmisor de su historia y preservara su memoria. Bueno, es tremendamente conmovedor, la verdad. O sea, que ni con los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos, que haya escogido al yerno. Y él ayer estuve con ellos y él decía unas cosas tan lindas. Decía que su suegra, lo que él aprendió de ella es que en lugar de quedarse atrapada en el pasado, eligió la luz de la vida. Y bueno, cada quien elige, ¿no? No todos pueden elegir ese camino, pero bueno, se los cuento a propósito de la memoria también a nivel individual y familiar, ¿no? Lo que implica incluso contar. Puede ser tremendamente doloroso, pero tiene una importancia enorme para la humanidad. Bueno, quería contarles eso porque ayer me lo regaló y... Y que sigan aprendiendo muchísimo sobre Les eso. vamos a mandar la liga, ¿no? Para que puedan entrar al proyecto. Mándaselo, sí, y el bye, si quieres, que ojalá me entrevistan del Visual History Art. Sí. Eso estaría bueno.